Hola a todos, saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Tengamos un momento de oración antes del estudio de la palabra de Dios. Padre Dios, en el nombre de Jesucristo dedicamos este momento al estudio de tu palabra y meditación. Guíanos por tu Espíritu para bendición de cada uno de nosotros en nuestra fe, en nuestra vida, servicio y ministerio. Para la gloria tuya en Cristo Jesús. Amén. La mayordomía de los dones espirituales. Hoy nos enfocaremos en la segunda parte de lo que lo comenzamos la semana anterior. Desarrollar y usar los dones con amor. Vamos a buscar en la palabra de Dios en Romanos capítulo 12 y el versículo 4, que será el pasaje base con el cual estaremos meditando hoy. Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros. Versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y esta lista se cierra con el versículo 9 y 10. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Desarrollar y usar los dones con amor. El estudio sobre los dones espirituales es un estudio muy amplio. Se requiere más que un tiempo de estudio bíblico. Pero lo que estamos estudiando realmente es la mayordomía, la responsabilidad individual de cada uno frente a lo que Dios nos ha entregado y dado. En este caso, los dones. Repasemos un poquito de la clase anterior o el estudio anterior. Habíamos hablado de definiciones y diferencias entre don y talento. Talento, una breve definición, es una habilidad natural por designio del Creador. Don es la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu de Dios. ¿Qué diferencia hay entre talentos y dones? Hagamos un repaso. Talentos son habilidades naturales por creación y se reciben al nacer. Los dones son capacidades y habilidades sobrenaturales y que se reciben en el nuevo nacimiento. Personas salvas y no salvas tienen talentos. Son habilidades musicales, artísticas, atléticas, intelectuales y varias otras más. Con los dones es diferente. Son las personas salvas, los renacidos, que tienen dones. Son para miembros del cuerpo de Cristo. Los dones son dados por el Espíritu como Él quiere para servir, fructificar y expresar en el cuerpo de Cristo. Presten atención bien a esto. Es algo que no tenía antes del nuevo nacimiento. Talentos. Los talentos deben ser desarrollados para ser totalmente efectivos. Hay que ejercitarlos, hay que practicarlos. Hay que aprender, trabajar duro y practicar mucho para desarrollarlos. Y esa inversión produce esa gran habilidad natural como hemos explicado. El ejercicio con los dones es parecido, pero potenciado por Dios mismo,
y el Espíritu de Dios. El ejercicio apropiado de los dones espirituales requiere crecimiento y madurez espiritual. Como se puede ver esto en Efesios capítulo 4, pasaje que hemos citado la anterior clase o estudio bíblico. En la mayordomía cristiana, pensando en esto, de las diferencias entre talentos y dones, debemos enfatizar que tanto los talentos por creación natural y los dones espirituales, ambos deben ser consagrados al Señor y usados para su servicio y gloria. Y quiero aprovechar para agradecer a muchos hermanos en la iglesia que tienen estos talentos, como por ejemplo el de música y alabanza. Qué gran bendición que es que desarrollen este ministerio con esos talentos entregados para Dios. Consagremos todo al Señor. Todo viene de Él, todo es para Él, para su uso y gloria. Como dice Colosenses capítulo 3, 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hoy en el cristianismo, este tema de los dones espirituales es muy importante y a su vez es uno de los más malentendidos temas bíblicos y causa gran confusión. Podríamos llamar confusión carismática pensando en la palabra carisma como don, confusión de los dones. Por eso, desarrollar y usar los dones con amor, visto en este pasaje de capítulo 12 de Romanos, nos va a instruir mucho. Realmente tenemos que reconocer que actualmente tenemos dos problemas que en la vida cristiana y en el servicio a Dios nos preocupan y les preocupan a las iglesias y a los pastores. Es en el área de los dones espirituales. ¿Por qué? Hay dos manifestaciones que suceden comúnmente. Una es la apatía para con los dones espirituales. No hay preocupación de pensar qué don me dio Dios y cómo debo desarrollar este don. La otra es el limitado conocimiento o ignorancia que hay sobre este tema. Por eso se toman decisiones muy equivocadas. Reconocemos que algunos cristianos son apáticos en su estilo de vida y muestran poca evidencia de la persona y ministerio del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Esto nos referimos específicamente que hay vidas de cristianos que se ve la falta del poder del Espíritu de Dios. Hay otros cristianos que tienen un limitado conocimiento e ignorancia escritural sobre estos temas. Esta falta de conocimiento relaciona la enseñanza bíblica sobre la persona y la obra del Espíritu Santo y su relación con los dones espirituales es lo que produce una gran confusión. Pensando nosotros, ¿qué deberíamos tener? Este estudio bíblico quiere buscar en nosotros que tengamos un propósito claro desde la Escritura para reconocer y enfatizar que somos mayordomos de los dones que el Espíritu de Dios nos ha dado para desarrollar y usar con amor. Y si lo desarrollamos y usamos con amor, tendremos un servicio gozoso y fructífero para el Señor y la Iglesia. Romanos 12, comenzando en el versículo 4, como hemos leído, se marca bien claramente que no todos los miembros, lo dice bien en el final del versículo 4, no todos los miembros tienen la misma función. No todos cumplimos la misma función. También dice en el versículo 5, siendo muchos en el cuerpo de Cristo, todos miembros los unos de los otros.
Y esto nos enfatiza claramente la unidad en la diversidad en el cuerpo de Cristo. Y esta es la diversidad de los dones y las funciones que tenemos. De manera que teniendo diferentes dones, versículo 6, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Y esto es justamente don, gracia otorgada por Dios. Es la gracia para la salvación, pero es la gracia de Dios para el servicio, que nos capacita para funcionar con su poder y en dependencia de su palabra. Y acá comienza la lista y vamos a ver esta lista para cómo poder reconocer dones en nuestra vida. El primero que aparece aquí en la lista, en el final del versículo 6, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Y ese úsese conforme a la medida de fe es basado en lo que está revelado a ellos por la fe. Es el contenido de la fe. En una palabra, hoy sería en armonía con la revelación bíblica, conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que vimos en 1 Pedro la semana pasada, que hable conforme al poder y conforme ministre a la palabra de Dios. ¿Qué es profecía? Tiene un uso en un sentido general y específico. En el sentido general simplemente significa predicar, comunicar, pero en el sentido específico es más que un predicador que habla el mensaje de Dios. Específicamente el don de profecía incluye recibir un mensaje directamente de Dios a través de una revelación especial que vamos a declarar al pueblo de Dios. Este don también fue limitado en su necesidad y uso durante el tiempo de la revelación del Nuevo Testamento. Cuando se está escribiendo esto, se está completando la revelación e inspiración de las Escrituras del Nuevo Testamento. Y fue muy útil para completar el Nuevo Testamento, pero la revelación terminó, se completó. Entonces, teniendo la revelación de Dios en forma escrita, no había ni hay necesidad hoy de ninguna revelación adicional con la palabra de Dios. Profecía fue un ministerio muy importante para la iglesia en los tiempos primitivos. El segundo que aparece en la lista, ya en el versículo 7, es el don de servicio. Y este es un don muy fácil de reconocer, especialmente con nuestros hermanos. Esta, la habilidad dada por Dios para sostener un ministerio, es ayudar o servir sin proyectarse a sí mismo. Dispuesto continuamente a ayudar, servir, colaborar, cooperar en cualquiera de los aspectos del área. ¡Qué capacidad hermosa! Sigue el versículo hablando de la enseñanza. Si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza. Este término significa sencillamente ponerse frente a un grupo para enseñar la palabra de Dios. Comunicar, esta es la capacidad dada por Dios para comunicar la palabra de Dios con claridad, comprensible, la que puede ser explicada y recordada por el pueblo de Dios. El que sigue en el versículo 8 es la exhortación. El que exhorta en la exhortación. Y luego dice el que reparte con liberalidad. Exhortación, este término significa ponerse al lado con la idea de ayudar. Es una habilidad dada por Dios para animar a otros, motivarlos a acciones específicas en armonía con la palabra de Dios. ¿Qué implica este don de exhortación? Es dar ánimo, confortar, amonestar a personas para que vivan en la obediencia de la palabra de Dios. Repartir. Es la habilidad dada por Dios para ser sensible y proveer para las necesidades de los santos con gran gozo, generosidad. También es llamado este don el don de dar. Es repartir y dar. Y el dar es con sabiduría para suplir necesidades.
Luego sigue el versículo hablando del don de presidir. Presidir es la habilidad dada por Dios para guiar o gobernar un grupo, en todo caso la iglesia o un ministerio. Es pararse frente a personas con el propósito de guiarlo. Esta persona que tiene el don de presidir, también llamado de administrar liderazgo, tendrá la habilidad de unir un equipo y colocar personas en áreas de servicios, las cuales van a estar en armonía con los dones espirituales y ayudará a funcionar en forma gozosa y significativa. Por último, misericordia. Es una habilidad dada por Dios que se enfoca con las necesidades, dolores del corazón, desilusiones y angustias de otros. Trae la idea del concepto de estar al lado de alguien que llora, llorar con los que lloran, regocijarse con aquellos que se regocijan. Es socorrer a aquellos que están enfermos, afligidos, en angustia. Misericordia, como el buen samaritano. Y para concluir, cerramos mirando el versículo 9 y 10, que nos habla del amor. Que el amor sea sin fingimiento, sin hipocresía. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Por eso, desarrollar y usar estos dones con amor es como dice el final del versículo 16 del capítulo 4 de Efesios, hablando de esta armonía en el cuerpo de Cristo, para ir edificándose en amor. Para concluir, apliquemos 4 acciones para desarrollar los dones y usarlos con amor. La primera de ellas es identificar. La segunda es practicar. La tercera es definir. La cuarta es vivir santamente. Identificar el don. Para esto tenemos que tener conocimiento, buena información y la base de la palabra de Dios. Practicar el don significa tener disposición para ministrar, servir y cooperar para la edificación del cuerpo de Cristo y la gloria de Dios. Definir un lugar de servicio, activarse para que este don pueda desarrollarse. Y aquí voy a decir algo, ser paciente, porque no es de un día para otro, porque soy salvo, tengo don. Lleva un tiempo de servicio, de desarrollar y de madurar y de crecer para entender ese lugar de servicio que Dios nos da. Vivir santamente es el respaldo para el uso en amor en el cuerpo de Cristo. Por eso, crecer y madurar espiritualmente es el respaldo necesario para servir con el don que Dios nos ha dado. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al sea gloria ahora y hasta el fin de la eternidad. Amén. Cada uno tiene un don. Cada uno lo ha recibido. ¿Lo conoces? Desarróllalo. Crece, madura en la gracia y conocimiento de nuestro Señor. ¿No lo conoces? ¿No sabes todavía? Que sea un tiempo de orar y buscar para cumplir con esta mayordomía de los dones con responsabilidad. Buscar ayuda, escuchar consejos, comprender claramente lo que enseña la palabra de Dios sobre esto. Queda poco tiempo, el Señor viene, hay mucho para hacer. Seamos fieles en nuestra mayordomía de los dones. Amén.